Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad, aferrada a la vida y a las posibilidades. En este episodio vamos a hablar de cómo a veces la fe va más allá de un diagnóstico médico. María Olivia Soto Izaguirre, mejor conocida como Oli, es originaria del estado de Sinaloa, donde creció rodeada de belleza y de la riqueza que hay en la diversidad de la naturaleza. Desde pequeña, Oli fue muy dedicada a sus estudios, entendiendo que el conocimiento es uno de los poderes más grandes que tenemos. Esto la llevó a emigrar de su tierra y a comenzar sus estudios en la Facultad de Ciencias Químicas en San Luis Potosí, en donde conoció a Alfredo, con quien lleva 40 años de casada. Oli y Alfredo criaron a sus 3 hijos, Sammy, Isaías y Bere. Oli nunca se imaginó que ser madre le cambiaría la vida, no solo por el hecho de convertirse en mamá, sino porque Sammy, su primer hijo, al momento sufriría un daño neurológico severo. Aferrada a la vida y a las posibilidades, Oli dejó a un lado su carrera profesional como docente e investigadora, dedicándose por completo al bienestar de Sammy y de muchos otros niños y niñas que vivían también con parálisis cerebral. Oli fundó el Centro de Rehabilitación Integral para Personas con Daño Neurológico, mejor conocido como DANE, a través del cual ella y Sammy tocaron la vida de cientos de personas, encontrando esperanza más allá de un diagnóstico médico. Oli ha recibido reconocimientos a nivel nacional y local, como son el Premio 20 de Noviembre por su proyecto de investigación en el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, Premio Nacional al Voluntariado, Premio Nacional de la Fundación del Dr. Simi por un país mejor y reconocimiento como ciudadana ejemplar por la Fundación Trayectoria de Éxito. Bere, la última hija de Oli, es reverenda, nació y creció en la ciudad de San Luis Potosí, en México, en donde recibió la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bere es hermana de Sammy e Isaías. Crecer dentro de una familia en la cual uno de sus miembros vivía con discapacidad, Sammy, su hermano mayor, llevó a Bere a apreciar la riqueza e importancia de la diversidad con un don divino y obligación humana. Creyente que la fe y la psicología pueden generar espacios liberadores, a la edad de 25 años, Bere emigró a Estados Unidos para comenzar sus estudios teológicos, graduándose del Christian Theological Seminary en Indianápolis, Indiana, con una maestría en divinidad y una maestría en terapia familiar y de pareja. Una vez concluidos sus estudios, Bere continuó buscando servir a la comunidad por medio de su fe y se ordenó al ministerio como pastor en el 2017, mismo año en el que se casó con su esposo Ronnie Bell. Para Bere, el ministerio pastoral va más allá de predicar un sermón de los domingos. Bere entiende que nuestra fe debe palparse en cada aspecto de nuestra vida y a través de su fe cristiana, Bere cree que es nuestra oportunidad como hijas e hijos de Dios seguir el ejemplo de Jesús, proclamando y trabajando por una sociedad justa, equitativa, liberadora, en la cual todas y todas puedan vivir en plenitud. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Un gusto tenerlas aquí. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes, hombre. Sí, qué bueno. Igualmente, a ver, Oli, cuéntanos cómo fue tu historia, qué te impulsó a crear DANE. Bueno, cuando me dieron el diagnóstico aterrador de que Sammy iba a ser un ente biológico que no iba a hablar, no iba a poder comer solo, no iba a caminar, no, muchos no. Entonces yo dije, ¿y por qué no? ¿Por qué tantos no? Habiendo tantas posibilidades de que de una o de otra manera se pudiera comunicar si no podía hablar verbalmente.
si no podía expresarse, de todas maneras él tenía en su cerebro pues todo el conocimiento al que fue expuesto durante su vida. Entonces, cuando el doctor me dio ese diagnóstico, que también fue aterrador, que solamente me iba a durar unos 2 años, yo dije, pues se lo he de traer caminando, hablando, yo así con el nudo en la garganta y con rabia y con muchos sentimientos encontrados. Claro, no sucedió eso, pero sucedieron muchas otras cosas que fueron importantísimas en la vida de la familia nuclear y extendida, en nuestras amistades. No podían creer que Sammy pudiera hacer muchas cosas a las que estaba destinado ya o predestinado a no hacer, como el comer un elote entero, y masticarlo. Me regañaban. Los tacos, un mango, etcétera. Entonces, él logró una comunicación muy certera, muy asertiva con la vista. Si yo lo iba a vestir, siempre le preguntaba, le mostraba 2 prendas. ¿Cuál quieres que te ponga hoy? Y volteaba y me señalaba la prenda que él quería, que él prefería, y así sucesivamente con muchas cosas. Entonces, realmente, él logró muchas cosas que quizá cualquier otro niño tratado como un bebé, porque Sammy no fue tratado como un bebé, fue tratado como una persona, primero como un niño, luego como un puberto, adolescente, Entonces, todo eso ayudó mucho. Él fue regañado, fue castigado, no le gustaba, pero sí. Sí, y había personas que me decían, qué mala eres, ¿por qué le haces eso? Para él, porque él creció y nació, gracias a Dios, nosotros conocimos pues las cosas de Dios, conocimos a Jesús durante la etapa de novios previa a nuestro matrimonio, mi esposo y yo, y eso en nosotros fue muy importante porque creo firmemente que Dios tiene un plan específico para cada quien. Entonces, el plan para nosotros era ese, criar a Sammy, enseñar a Sammy, pues hasta presumir a Sammy. ¿Y quieres decir algo? Sí, o sea, yo creo que de parte, a lo mejor algo que no vas a decir, obviamente porque eres una persona que pues no es engreída ni va a presumir de sus propias capacidades, pero yo creo que al escuchar a Julia preguntarte qué fue lo que te llevó a empezar Dane, de cierta manera es ahí donde mi historia comienza también. Ajá. Porque esa historia que tú estás hablando de esa aferración o aferramiento, no sé cómo se diga, que a la vida, que tú dijiste, pues no me va a durar, pues ahora verá, se lo voy a enseñar y va a ver cómo sí, y todas las cosas que va a poder hacer. Yo creo que la razón más grande por la cual tú decidiste comenzar Dane no fue ni siquiera porque decidiste comenzar Dane. O sea, tú nunca, yo por lo que te he escuchado contar y de lo que me acuerdo haber vivido y escuchado de la historia de cómo comenzó Dane, tú nunca comenzaste Dane. No. Tú simplemente te empezaste a aferrar a la vida junto con otras mujeres, sobre todo mujeres, porque eran pues, las que estaban al pendiente de sus hijos, sobre todo en la sociedad mexicana, ¿no? Que se le encargan los niños a la mujer nada más, independientemente de las necesidades que tengan. Y de pronto tú te encontrabas, por lo que escucho y las fotos que veo, que en algún momento podremos compartir, pero esas fotos de otras mujeres con sus hijos en la sala de nuestra casa. Y ahí fue donde comenzó Dane. Así o sea, es. no es que
no es que tú hayas dicho un día, te hayas despertado y hayas dicho, ay, voy a empezar una organización de la sociedad civil. O sea, no, tú dijiste, yo tengo que hacer algo por mi hijo para que viva la mejor vida posible y no lo puedo hacer sola, o sea, lo tengo que hacer con otras mujeres, con otras familias. Y de ahí fue como la historia que yo escucho contar a mi mamá y a mi papá de cómo comenzó Dane, es que fue como una bola de nieve, ¿no? Que una cosa empezó creciendo, creciendo y de pronto dice mi mamá que hay una foto que a mí me encanta, que por ahí tengo guardada, que estoy yo en la panza de mi mamá el día que están inaugurando Dane. Entonces, o sea, de pronto mi Una mamá casita. se encontraba. Y era una casita, ajá, y síguele de ahí si quieres, de cómo fue que, pues, con todas las mujeres comenzaron Dane y así. Y esas mujeres empezaron a llegar a nuestra casa, que es la casa de ustedes, de todos ustedes, porque nosotros no nos quedamos de brazos cruzados cuando nos dieron el diagnóstico aterrador. Empezamos a buscar dónde, quién, con quién, asesorarnos, entrenarnos, para que Sammy saliera adelante hasta donde fuera posible. Entonces, yo todavía era profesora en la universidad y tenía que pedir permiso cada 3 meses para ir a checar a la Ciudad de México programas que me daban en una institución muy conocida en la Ciudad de México y en algunos otros hospitales que no vale la pena ni mencionar porque ahorita estoy teniendo una catarsis. Entonces, ustedes como psicólogas, entonces, traía yo los programas, empecé a elaborar los instrumentos que yo necesitaba para que allá vi en la Ciudad de México que se necesitaban, pero nadie me dijo, mira, haz así una almohada de cuña, mira, haz así un rollo, no. Pero como a mí siempre me gustó como hobby la costura, pues me los aventaba, los hacía los colchones, y así fue como en la sala de la casa, porque no había otro espacio más amplio, empecé a trabajar con Sammy. Y porque en su recámara... Que dicho sea de paso, te voy a interrumpir, dicho sea de paso, todas esas cosas que tú le hacías a Sammy para su rehabilitación y sus ejercicios, se volvieron en juguetes para mi hermano Isaías y para mí. Entonces mi hermano Isaías, Sammy y yo jugábamos a la lucha libre. O sea, nunca vimos todos esos elementos que mi mamá creaba como algo ajeno o como algo, sí, ajeno o extraño en nuestra familia. Eran tan normales que mi hermano y yo andábamos jugando, mis hermanos y yo jugábamos con los rollos y nos los aventábamos y eran parte de nuestro diario vivir y eran hechura de mi mamá, mientras que a lo mejor muchas personas no, y todavía al día de hoy, quizá hoy con la tecnología es más fácil acceder a esas tecnologías, pero antes pues era dificilísimo, solamente en Estados Unidos y quien te las importara y carísimo. Yes. Y como bien lo dijiste al principio en la introducción, mi mamá es fiel creyente de que el conocimiento es uno de los mejores poderes que uno tiene. Entonces mi mamá es buenísima para empezar a ver cosas y empieza a diseñar el patrón de costura adentro en su mente. Y en lugar de decir, pues de pagar $350 más envío, más aduana, pues me va a salir en 50 pesos en las telas del centro y mi trabajo. Sí. Oye, ¿no había ningún centro en esa época de rehabilitación? No, nosotros fuimos pioneros pues en la rehabilitación o habilitación de niños que tenían parálisis cerebral en San Luis Potosí. Cuando platicamos eso con personas en la actualidad, pero es que no había nada en San Luis. No había nada que atendiera ninguna clínica. No había. Por eso es que nosotros empezamos a trasladarnos a la Ciudad de México para recibir enseñanza. Y dentro de esa enseñanza,
mientras que mi niño, una terapeuta le estaba haciendo unos ejercicios, yo echaba ojo a ver qué había que a mí me pudiera servir, algún instrumento, algo para yo implementarlo y poder tenerlo en casa. Pero volviendo a cómo llegaron las mujeres, pues Sammy iba con terapeutas particulares y así se empezó a correr la voz de que yo traía programas de la Ciudad de México para Sammy, que se los hacía y que quizás si me buscaban, pues yo les podía enseñar cómo manejar, decía una persona, es que no son coches, cómo manejar, cómo tratar, cómo implementar cosas, instrumentos, etcétera, que fueran útiles. Y así se llenó la sala de la casa hasta que ya no ocupimos. Y les dije un día, o se van todos y sigo yo sola como estaba antes, o nos vamos. Nos vamos. Para claro. Un espacio, les dije que fuera útil para trabajar con los niños. Y así fue como dice Bere, surgió Dane y esa foto a la que ella hace alusión, pues efectivamente yo la traigo en mi panza, porque aún así, panzona, me iba a la Ciudad de México a o sea, ya con 2 hijos. Sí. No era nada más panzona, o sea, ya tenía Sammy, estaba Isaías de a lo mejor que 2 años y medio, y ahí venía yo. Así es. Wow. Y entonces, pues así ya de ahí, igual, esa casita se llenó de personas, de niños, de mamás, porque era hasta cierto punto un requisito, porque pues siempre faltan manos para trabajar con los niños, y había mamás que trabajaban en una oficina o en una fábrica durante la mañana y en la tarde tenían que ir a trabajar, en las tardes tenían que ir a trabajar con sus niños, los programas que yo seguía trayendo de la Ciudad de México, hasta que pues fue imposible, me llené de hijos, 3. Es que cada uno vale como por 5. Ay, con Bere. Entonces, pues ya no pude ni ir a la Ciudad de México y tuve que tomar una decisión de las muy grandes que he tomado en mi vida, porque yo trabajaba en esas fechas ya como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la universidad. Entonces, pues todo el mundo me tonteó, pónganle de otra manera más fuerte, ¿cómo es posible que el máximo nombramiento al que puede llegar un maestro, en la docencia, en la universidad, tú lo dejes aventado? No, les digo, es que no lo dejo aventado, pero tengo prioridades. Y ahora estás aferrada a la vida. Y ahorita les digo, mi prioridad es mi hijo. Necesito atenderlo y por eso es que dejo la universidad. No la enseñanza, porque de algún modo siempre seguí enseñando. ¿Cuántos años tenías, Sammy, cuando dejaste la docencia? Debe haber. Yo iban a ser como unos 5. Como 6, ¿no? Sí, como 5, 6, ajá. 6, sí. Sí, porque él nació en el 81 y yo en el 87. Ay, ya me... Órale, ya te ventaneaste aquí. Ya me ventaneé. Sí. No le hagan cuentas a mi mamá. Mi mamá empezó muy, muy joven a tener hijos. No le hagan cuentas a ella. No, y Dane que tenía diferentes departamentos, yo me acuerdo, ¿no? Tenían... Sí. Que era el de porque la idea tuya era crear, pues, el mismo nombre, ¿no, Ma? O sea, era el Centro de Rehabilitación Integral. Entonces, lo que yo creo, y ahí voy a hablar yo flores de mi mamá, ¿no? Pero lo que yo creo que diferenciaba mucho a Dane de otros centros de rehabilitación porque ya después, pues, empezaron a surgir con los años
otros centros y para bien, porque otros centros que eran especializados para distintos tipos de discapacidad. Pero yo creo que algo que realzaba el trabajo de Dane era que era un centro realmente integral. O sea, mi mamá, su visión y esa visión por la vida y por el cuidado pleno de la vida, no era nada más pues vamos a hacer unos ejercicios a tu hijo para que las piernas le estén fuertes o que las contracturas musculares no se le agraven, sino que ella siempre pensó en crear programas que les desarrollaran habilidades para la vida, habilidades cognitivas, educativas por lo mismo. Entonces, si no estoy equivocada, Dane fue de los primeros, sino el primer centro de rehabilitación para personas con discapacidad que tuvo su credencial de avalarle los estudios de educación básica Así es. a todos los niños y las niñas. Entonces no era nada más como que, ay, déjate pongo dentro de la tina de hidromasaje para que ya digas que te hice algo, sino que crear la autonomía al grado de que el día de hoy, por llamarlos así, graduados del centro de rehabilitación, pues, Juan Pablo trabaja en el Parque Tangamanga, en los viveros del Parque Tangamanga, Gerardo trabaja en Cummins, Wow. o sea, hay más, ahorita son los que vienen a mi mente porque son los de mi generación, ¿no? Pero mi mamá se enfocó mucho en eso, o sea, en no crear a los niños, encasillarlos. A mi mamá nunca le ha gustado eso, que a la gente la encasillen. O que los exhiban para obtener algún beneficio, sobre todo de tipo económico. Odiaba cuando alguien me platicaba que habían ido a tal lugar y andaban los niños de no sé qué escuela y bien bonito y les tomaban fotos y todo. Y les decía yo, eso me parece una exhibición como si fueran animalitos del circo, como cuando salía el camión anunciando que venía el circo a San Luis Potosí. Ya los cancelaron, pero sí. Sí, bueno. Entonces nunca me gustó eso. Mi trabajo en Dane precisamente se convirtió mucho en conseguir recursos, me volví experta, es la verdad, y sin falsa modestia, o sea, me volví experta en ganarle los proyectos a gobierno federal, a la Fundación Teletón, a infinidad de organizaciones a nivel nacional y también internacional. El Rotary Internacional hizo, no sé si a ti te tocó lo de las computadoras, la fundación del taller para fabricar sillas de ruedas, todo eso fuimos a dar hasta Rotary Internacional, o sea, yo no... Parte de esos proyectos que tú ganabas, Ma, era porque como la visión que tú tenías, la misión de hacer este proyecto Dane, no era como en otras instituciones, no vamos a echarle tierra aquí a ninguna otra persona, pero muchas instituciones era, pues esta es la colegiatura y es lo que le cuesta. Puede, bienvenidos. No puede pagarla, pues venga cuando pueda pagarla. Y para mi mamá, eso, o sea, el negarle la atención a una familia que estaba buscando esperanza, que estaba buscando apoyo en su proceso dramático y de duelo, de no saber qué hacer con esos diagnósticos tan desalentadores. Mi mamá nunca, yo no sé si a lo mejor ella se ponía en sus zapatos, eso sí no lo sé, ya que lo diga ella ahorita, ¿no? Pero nunca le cerró la puerta a nadie en Dane. Siempre le decía, está bien, no tiene para pagar mi trabajo o el trabajo de mi mamá en su forma, es buscar recursos para que usted no tenga que pagarlo, pero usted pueda ser parte de este proyecto. Y mi mamá siempre le decía a las mamás o a los papás, pues está bien, no puede pagar, pero necesitamos voluntarios para esto o aquello, o aquella actividad que vamos a necesitar, necesitamos quien esté presente. Y era la manera en la cual mi mamá involucraba a las familias, que la verdad, la mayoría de las familias que asistían a Dane eran familias de escasos
recursos. Hay una persona que dice que no vivían por el suelo, sino por el subsuelo del estatus socioeconómico, Sí. ¿no? O sea, Yo me acuerdo porque yo no sé si Oli sabía que a mí mi mamá, para no llevarme hasta Danes, que le hacía muy lejos, entonces me dejaba por casa de Lupita, donde pasaba Don Beto. Don Beto. Sí, Don Beto. Donde pasaba Don Beto en el camión por todos los niños. Y sí, yo ahí descubrí barrios de la ciudad que en la vida había visto. El camión súper incómodo para mí. Yo decía, imagínate para ellos, pobrecitos niños que van así. Y me echaba todo el recorrido como de 2 horas, pero era muy bonito que hubiera ese servicio de ir a recoger a los niños y era, como dice Bere, de muy, muy, muy bajos recursos, las familias y me acuerdo también una vez que nos fuimos a la calle a pedir dinero. Nos fuimos a pedir dinero con un bote para reparar el camión o autobús y para que pues los niños no se quedaran sin ir al centro, que era, o sea, yo creo que Dane fue una forma de inclusión a la sociedad y no como de un centro más ahí aislado y los niños, estos niños son aparte, ¿no? O sea, era como incluir y eso me encanta, me da mucho orgullo saber todo lo que hiciste, porque pues no me daba cuenta. Yo tenía 13 años cuando empecé en Dane y fui 5 años, 5 veranos nada más, pero me cambió la vida. Eso fue mi primer, no sé, contacto con realidades diferentes. Como lo menciono en mi episodio anterior, para mí pues la discapacidad no estaba en mis radares. Yo no tuve a nadie cercano o cercana que tuviera alguna discapacidad y pues fue descubrir algo muy diferente, ver a niños que no podían caminar, niñas que no podían comer solas o que el simple hecho, la vista o el autismo, era la primera vez para mí en todo eso. Y que los niños y las niñas que con los que nos rodeamos, tú y yo en esos veranos de campamento, las demostraciones de amor eran muy distintas a como tú y yo estábamos acostumbradas quizá y crecimos en nuestras burbujas sociales. Eran a lo mejor abrazos en los cuales a otra gente le parecerán toscos, hasta violentos o agresivos, de que llegaban y hasta literal, tú y yo, mira, nos estamos riendo, ojalá no pudiera ver, pero nos estamos riendo, de que esos abrazos de tanta emoción que tenían las personas con las cuales nos rodeábamos en esos campamentos, nos jalaban el cabello o los movimientos no eran finos, pero eran los más sinceros. Era amor. Los más naturales, exacto, eran los más naturales y tú sabías que ese abrazo que te estaban dando y que te estaban jalando el cabello sin querer era el más honesto abrazo que tú a lo mejor habías recibido todo ese verano. Uh-huh. Sí. O en toda tu vida. Sí. Claro, fue muy bonito, me acuerdo. Adriana, yo estornudé una vez enfrente de ella y ya era el motivo de risa y tenía que fingir a cada rato que estornudaba. Me pedía que por favor estornudara. Era algo tan sencillo, pero me encantaba, me la pasé muy bien. Y es poderlos poner, yo creo que era también eso, era una retribución equitativa. Me agrada mucho lo que dices, que era el mundo en el cual tú encontraste la inclusión y te acercaste al verdadero significado. Yo creo que era algo también equitativo, porque al mismo tiempo que de cierta manera decimos, pues ellos nos cambiaron la vida, o a mí mi hermano me cambió la vida, o a ti, Dane, te cambió la vida, yo creo que también era retribuido y de cierta manera nuestro amor sincero y vulnerable, porque a veces en las cuales, aunque para mí yo crecí con esa normalidad, había ocasiones en las cuales sí yo también decía, pero esa vulnerabilidad de nuestra parte, de querer estar en relación con lo desconocido, con lo distinto, le cambiaba la vida a ellos.
porque esos chavos y esas chavas estaban tristemente acostumbrados que a lo mejor algunas de sus familias sí los llevaban a Dane y bien emocionados, ¿no? Porque veían avances, pero desgraciadamente llegaban a la casa y de ahí ya no salían. Pero tú te los llevabas al cine. Yo me los llevaba al cine, yo hacía citas con mis amigos de Dane y me los llevaba al cine, nos quedábamos de ver en Cinépolis o en, no me acuerdo qué, ay, no, nos van a cobrar, ¿verdad? Nos quedábamos de ver en otros, o me los llevaba al café, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hermano Sammy, él conoció a todas mis amigas y a mis amigos, y que si yo tenía que ir al café y pues le estaba ayudando a mi mamá, o yo sabía que mi mamá tenía cosas que hacer esa tarde, pues para que no se quedara Sammy solo en la casa, pues yo me lo llevaba al café, y ahí andaba yo en el centro, los cafés del centro que están tan chiquitos, cargando la silla de ruedas pesadísima con mis amigos, y para mis amigos era normal. O sea, ya sabían ellos que ya nomás les mandaba yo un mensaje de texto y les decía, hey, va a ir Sammy. Y ya alguien me decía, ay, te esperamos afuera para ayudarte con la silla. O sea, ya era algo como natural en esa amistad. También cuando tú decías que Sammy estaba, o sea, que del cerebro todo estaba funcionando al 100, tan funcionaba al 100 que yo creo que tú, Julia, y otra de mis amigas fueron dos de sus crushes, pero así cañones, o sea, se desvivían. Sí, no sabía. Y buenísimo. Con razón me sonreía todo el tiempo, con razón. Oh, pues creíste que nomás era por linda, ¿no, chava? Traía sus planes. Sí, no, mi hermano, o sea, es algo que yo creo que a veces no entendemos, ¿no? Que creemos que, ay, pues tiene una discapacidad y pues, pobrecitos, es lo primero que pensamos. Ay, pobrecitos, no entienden, no saben. O sea, pobrecitos ustedes, que ni se imaginan lo que mi hermano pensaba de ustedes. Pero bueno, yo creo que todo eso fue que tus papás le dieron todo, ¿no? O sea, lo educaron a pesar de no haber escuela, de no seguir un libro específico, o sea, sabían algunas cosas, otras las fueron aprendiendo, pero fue clave, ¿no? Y la familia pues también ayudó a que Sammy pudiera entender el lenguaje sin poder hablar, ¿no? Y a comunicarse. Así es. Yo creo que lo que hicieron mis papás, y se los voy a agradecer toda mi vida, fue el normalizar la diferencia. O sea, que ser diferente es normal. Cuando no hay diferencia es que algo está mal. Cuando todas las cosas son iguales, cuando todo es homogéneo, algo no está bien, porque las cosas deben de ser diversas. La naturaleza de Dios es diversa, entonces está bien que en mi familia, yo creo que te contaba en algún momento que yo de chiquita una vez llegué con mi mamá y le dije, mamá, en la casa de fulano, cuando fuimos a hacer un trabajo en equipo, llegué y le dije, mami, es que en su casa no tienen sillas de ruedas. O sea, para mí era tan normal que yo estaba esperando que toda la familia tuviera sillas de ruedas. Entonces yo creo que eso es lo que más, el trabajo que hicieron mis papás, no solamente a través de Dane, sobre todo mi mamá y su trabajo, su labor, pero con nuestra familia y nuestros círculos sociales. Sammy nunca lo vimos como un enfermo. Mucha gente ve la discapacidad, la iguala a enfermedad. Sí. Y mamá podrá contarte mejor, ¿no? Que como yo les decía a la gente, ¿y tu hermano? Así como en secreto. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermano qué tiene? ¿Por qué está así? Y ellos estaban entrenados, tanto Isaías como Bere, a contestar científicamente qué era lo que había sucedido durante su nacimiento. Es que a mi hermano le faltó oxígeno cuando iba a nacer y tuvo un daño en el área motora del cerebro. No, científica la explicación. Entonces, para ellos era normal la normalidad, vamos a decir así, de Sammy. Sí. Y una vez, Bere, todavía estaba pequeña, me dice, le pregunto yo, oye, Bere, ¿tú crees que a Sammy nosotros lo hayamos hecho feliz? Y luego me dice, ay, todavía lo preguntas,
me dijo, si hasta una escuela hiciste para él. Claro. Sí, yo nunca lo vi con, no sé, con mala cara, siempre una sonrisa gigantesca. No, sí tenía sus malas caras. Esas Bueno, más yo no lo vi. Obvio, porque tenía un crush contigo. Pero vivió la vida más feliz. Yo creo que era, o sea, el diagnóstico que tenía era de no vivir más de 3 años y vivió casi 30 años. Y de verdad, no porque sea mi hermano, pero ha sido la persona que yo he visto vivir más feliz en la vida. Pues sí. Nadie ha vivido tan feliz como mi hermano. Y él disfrutaba cada instante, desde un sorbo de una coca fría hasta ir al mar y disfrutar las olas. O sea, para él todo era... Ver los delfines, le encantó, claro. Ay, pero para él todo era pasión. Ya no me acordaba que nos fuimos a la feria. Splash, no, al Splash, al parque acuático de ahí de la ciudad. Con las aguas frías del Splash. Metíamos las sillas de ruedas a la alberca de olas. Qué locas estábamos. Qué locas, pero qué felices. Sí, feliz para todos. Y eso te hace crecer mucho del alma. Sí, sí, yo sentía que, perdón, yo sentía que yo aprendía más con ellas que yo servirles a ellos de algo. O sea, sí. Desde, no sé, valoré hasta poder cepillarme los dientes. Me acuerdo que íbamos con la mamá de Annette para que nos enseñara cómo cepillar los dientes y los ayudábamos y todo, pero eso para mí fue valorar, y de niña, pues, eso no me lo hubiera enseñado, por mucho que me hubieran dicho mis papás. No, o sea, hasta que no lo ves, no aprendes. Y fíjate que a propósito del consultorio médico que atendía Elvia, la mamá de Annette, fue muy, muy difícil conseguir los recursos y había personas que me decían, ¿un consultorio dental en una clínica? Y le digo, ¿cómo se llama la clínica? Centro de Rehabilitación Integral. Le dije, lavarse los dientes entra dentro de del tratamiento de una persona con discapacidad y sin discapacidad, ¿verdad? Es integral. Entonces, pues la verdad es que sí le dimos al clavo con haber conseguido los recursos para ese consultorio, al grado que primero era un espacio muy chiquito y después tumbamos la pared de al lado para hacerlo más grande. ¿Ya no te tocó? No sé en qué año fue, pero sí tenía un buen consultorio. A lo mejor ya estabas, Julia, porque ya te tocó a ti ir allá súper lejos, ¿no? Allá en Lomas del Saucito. Sí, ese fue, sí estaba súper bien. Ya estaba. Y hasta nos tocó una vez las clases de lenguaje de señas y todo. También me acuerdo. Los festivales. Yo solo me acuerdo de Bacardí. ¿De cuál? Bacardí. Ay, no, ¿de qué tipo de Bacardí estás hablando, hombre? No nos vayan aquí los radioescuchas a pensar que estamos hablando de otro Bacardí. No, de echarnos un... Nada, yo era inocente y sigo siendo a esa época. No, ahí, que quede escrito que nada de eso sucedió ahí en el centro de rehabilitación. Ya. Ay. Pero bueno, ¿tienen algo que decir para despedirnos ya? Pues yo tengo mucho agradecimiento con Dios y con la vida por haberme dado la oportunidad a través de Sami de haber hecho ese trabajo en una etapa de mi vida en la que, pues yo creo que después de la preparatoria fui muy feliz. Y al grado que el día que él falleció,
la gente no cabía en la funeraria, no cabía en el jardín de Tequis, de veras, es cierto, y hacían fila para despedirse de Sam. Sí, entonces yo le doy muchas gracias a Dios y a la vida por esa oportunidad muy dura, pero con mucho aprendizaje. Yo creo que para mí lo que me gustaría, si otra cosa no escucharon las personas que nos están escuchando y lo último es lo que se les va a quedar, es que se aferren, así como mi mamá se aferró. Uno nunca sabe quién nos va a estar viendo. Y yo doy gracias a Dios y la vida y el universo porque tuve papás a los cuales ver que me dieron un ejemplo tremendo de lo que significa realmente tener una pasión por vivir y que no somos aquí simplemente errores de la vida, que tenemos un propósito y ese propósito es nada más y nada menos que vivir plenos. No importa las condiciones a las cuales hayamos nacido, nuestro propósito es vivir plenos y buscar que otras personas también puedan vivir en esa plenitud debido a la falta de recursos o conexiones que puedan tener. Entonces, pues a vivir plenos y aferrarse a la vida. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, alianzas para lograr los objetivos y reducción de las desigualdades son objetivos del desarrollo sostenible. Recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como JulesFM_el podcast.